Bien, este es el segundo vídeo de la unidad 6, estímulo y respuesta, receptores y efectores. En el vídeo anterior ya hablamos de la percepción del medio y de los sentidos del tacto, del olfato y del gusto. En este vamos a centrarnos en el sentido del oído y después acabaremos hablando del sentido de la vista. Bueno, vamos a comenzar con el sentido del oído. En el sentido del oído vamos a tener dos tipos de receptores. Por un lado, los receptores que nos permiten realizar la audición, el registro de sonidos, y por otro lado, los que nos permiten registrar el equilibrio, es decir, nos informan de la posición de la cabeza. Vamos a comenzar viendo esta animación para ver cómo funciona el oído cuando registra sonidos. Bien, cuando llega a nuestro oído un sonido, lo que sucede es que las ondas sonoras se van transmitiendo a través del aire y van a ser captadas por la oreja. Esas ondas sonoras se van a transmitir a través del canal auditivo externo y llegarán al tímpano. Ahí el tímpano lo que va a suceder es que va a vibrar y esa vibración se la va a transmitir a una cadena de huesecillos que a su vez van a transmitir ese movimiento al líquido que se encuentra dentro de un órgano que se llama caracol. Este caracol va a tener una serie de células que son sensibles a la variación de presión, y cuando ese líquido se mueve, modifican su presión y son las células receptores capaces de transformar ese estímulo, ese cambio de presión, en un impulso nervioso que ya llegará hasta el oído a través del nervio auditivo. Bueno, pues visto esto de forma general, vamos a empezar hablando un poco de la anatomía y de las partes del oído. Por un lado tendríamos lo que se llama el oído externo. El oído externo está formado por la oreja, que como hemos dicho se encarga de captar los sonidos que vibran a través del aire, y el canal auditivo externo. En este canal auditivo externo vamos a encontrar pelos y glándulas que van a proteger de posibles sustancias que entren dentro del oído. Y el oído externo acabaría en el tímpano. El tímpano es una membrana que va a estar luego conectada con el oído medio. En el oído medio lo que tenemos es una cadena de huesecillos que son el martillo, el yunque y el estribo, y por otro lado también en el oído medio se encuentra un conducto que se llama trompa de Eustaquio y comunica el oído con la parte de la garganta. En el oído interno, este va a estar dentro de lo que se llama el laberinto óseo, que está dentro de los huesos, dentro del hueso del cráneo, y dentro de ese laberinto óseo tenemos lo que se llama el laberinto membranoso. Es una estructura formada por membranas en cuyo interior va a haber un líquido que se llama endolinfa. Son dos partes interesantes de este órgano, serían los canales semicirculares, que tienen que ver con el sentido del equilibrio, y la cóclea o caracol, que está relacionada con el sentido de la audición. Bien, ¿cómo sería el funcionamiento del oído? Vamos a empezar en primer lugar con la audición. Bueno, pues lo primero que ocurre, como ya hemos comentado, es que las ondas sonoras, que son vibraciones que hay en el aire, se recogen por medio de la oreja, atraviesan el canal auditivo externo y llegan al tímpano. En el tímpano lo que hacen es vibrar, hacer que éste se mueva, hacer que éste vibre. En un segundo momento, esa vibración del tímpano se transmite a la cadena de huesecillos que tiene dentro. Esos huesecillos son el martillo, el estribo y el martillo, el yunque y el estribo. Esta cadena de huesecillos, la función que tiene es hacer que este movimiento, que es de muy poca distancia en el tímpano, se amplifique y se genere un movimiento de mayor amplitud. En realidad, la cadena de huesecillos lo que es un amplificador. Y con el último hueso, con el estribo, ese movimiento se va a transmitir al líquido que hay dentro de la cóclea o el caracol, de tal manera que al moverse el estribo va a hacer que el líquido que hay adentro también tenga una vibración. En la tercera fase lo que ocurre es que ese líquido, que se llama endolinfa, que está dentro del caracol, al moverse va a hacer que los mecanorreceptores que están dentro del caracol
se registren ese estímulo de vibración, y estos mecanorreceptores transforman ese estímulo en forma de corriente nerviosa, en forma de impulso nervioso que irá hacia el cerebro por los nervios auditivos, y ya en el cerebro se elaborará la sensación del sonido. Al final, como os he dicho, lo que hacemos es oír con el cerebro. En cuanto al equilibrio, este ocurre en los canales semicirculares que están encima de la cóclea, y lo que sucede es que esos canales están orientados en diferentes direcciones del espacio, como podéis ver aquí, y en su interior van a tener una serie de receptores. Esos canales semicirculares tienen líquido en su interior, esa misma endolinfa que hay en el caracol, y cuando movemos la cabeza, cuando nuestra cabeza cambia de posición, ese líquido que hay dentro se mueve. Al moverse, este movimiento es captado por los receptores que hay ahí en los canales semicirculares, los mecanorreceptores, y se generan impulsos nerviosos que van a ir al cerebro, y ya con eso podemos saber en qué posición está nuestra cabeza y qué movimiento está realizando. En cuanto a para mantener bien el funcionamiento del oído, pues conviene prevenir las infecciones del conducto auditivo externo y mantenerlo despejado. Para eso es conveniente limpiar con agua, jabón o soluciones fisiológicas, y no usar objetos que puedan dañar el tímpano. También es importante evitar la exposición a altos niveles sonoros, ya que destruye los receptores sensoriales del oído y eso produce sordera. Por lo tanto, habrá que evitar escuchar música a gran volumen, y si tienes que estar en un sitio con un elevado nivel sonoro, un elevado nivel de ruido, pues usar protectores. Bueno, vamos a pasar al sentido de la vista. Vamos a ver primero la estructura del ojo. En primer lugar, los órganos anejos, que son los párpados, las pestañas, las cejas y las glándulas lagrimales. Aquí los tenéis en esta imagen. Los párpados permiten tener el ojo siempre húmedo. También los protegen de la luz y de objetos que puedan entrar. Las pestañas igual, evitan que caigan partículas de polvo al ojo, y también hacen que la luz entre con menos fuerza. Las cejas van a hacer que el sudor que cae por la frente pues no vaya a los ojos, sino que se vaya hacia afuera. Y las glándulas lacrimales son las que producen la lágrima, que el párpado se encarga de repartir por el ojo y mantenerlo siempre húmedo. En cuanto al ojo en sí, lo que se llama el ojo ocular, este va a estar formado por varias capas concéntricas. La más externa es la esclerótica, que es una capa blanca, y que en la parte de delante adquiere transparencia, es transparente, y en esa zona se denomina córnea. Después tenemos una capa opaca, que es el coroides, donde van a ir los vasos sanguíneos y van a nutrir el resto de capas. Y en la zona que hay debajo de la córnea se encuentra el iris. El iris es un músculo circular que está pigmentado, que es lo que hace que el color de los ojos sean diferentes de una persona a otras. Y en el centro tiene una apertura, que es la pupila. La pupila es el hueco que deja ese iris. Detrás de esa pupila nos vamos a encontrar el cristalino, que es una lente transparente que va a permitir enfocar las imágenes. Y tanto en la zona que hay entre la pupila y la córnea, como entre la pupila y la parte detrás del ojo, tenemos un líquido. En la parte de delante de ese líquido se le denomina humor acuoso, y en la parte que hay detrás del cristalino hasta la retina se le llama humor vítreo. Y por último, comentar la retina, que es la tercera capa, la más interna y la que recubre al globo ocular por dentro, y ahí es donde están los receptores visuales, los fotorreceptores. Por último, en la parte externa del ojo, recubriendo a la esclerótica y a la córnea, tenemos la conjuntiva, que es un epitelio transparente. Bien, el funcionamiento del ojo se resume en esta imagen. Lo que va a ocurrir es que la luz va a atravesar la córnea y atraviesa la pupila llegando al cristalino, y el cristalino, que es una lente, lo que va a hacer es enfocar correctamente las imágenes que se ven en la parte posterior del ojo, en la zona interna, que es donde está la retina. En la retina hemos dicho que estaban los fotorreceptores, entonces esos fotorreceptores se excitan con la luz que han recibido y
son capaces de generar un impulso nervioso que por el nervio óptico va al cerebro y ahí ya luego elaboramos la imagen. Como hemos dicho varias veces, al final lo que hacemos es ver con el cerebro. Bien, como curiosidad, indicaros que las imágenes en la retina están invertidas respecto a la realidad debido a la lente que forma el cristalino, y luego es el cerebro ya quien dispone la imagen en la posición normal. En la retina, como hemos dicho, es donde se van a reflejar las imágenes y ahí es donde van a estar las células fotorreceptoras. Estas células van a tener unos pigmentos excitables cuando llega la luz. Este pigmento es la rodopsina y hay de dos tipos: las que se llaman bastones por su forma cilíndrica, que van a ser muy sensibles, es decir, no necesitan que haya mucha intensidad de luz, y son las que permiten la visión en blanco y negro. Y por otro lado, los conos, que tienen forma apuntada, que necesitan más intensidad de luz y son las que permiten ver en colores. Los animales que solo ven en blanco y negro, como por ejemplo el toro o los perros, lo que sucede es que solo tienen bastones. Y en el caso humano hay una enfermedad o una alteración de la visión que es el daltonismo, que lo que sucede es que hay un problema con los conos. Los pigmentos que tienen los conos no son iguales a los que tienen el resto de personas, entonces no ven los colores iguales. Por ejemplo, si alguno de vosotros aquí no veis el número 29, pues es que tenéis algún tipo de daltonismo. Y en este caso, todos deberíais de ver el número 25. Bueno, en el funcionamiento del ojo que os he descrito antes, para que ocurra de forma correcta se realizan dos procesos de forma automática. Esos dos procesos son la acomodación, que consiste en lo siguiente. La acomodación está realizada por el cristalino. El cristalino va a estar unido a una serie de músculos que le permiten hacerse más delgado o hacerse más grueso, y eso permite enfocar las imágenes en la retina. De modo que cuando vemos un objeto que está lejano, esos músculos tiran y hacen que el cristalino sea más aplanado. De esa manera se puede enfocar bien el objeto en la parte posterior al ojo, en la parte de la retina. En cambio, cuando miramos algo de cerca, esos músculos hacen que se abombe el cristalino y permiten el enfoque de ese objeto, ¿vale? Entonces, por eso, por ejemplo, nos cansa mucho leer cuando vamos en un vehículo que se mueve, porque estamos continuamente cambiando la distancia a la que miramos un objeto, y el cristalino tiene que estar estirándose y encogiéndose, con lo cual eso es bastante produce el cansancio en la visión. El otro proceso automático que se realiza es la regulación de la cantidad de luz. En este caso, quien lo realiza es la pupila. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando hay una intensidad de luz alta, la pupila se va a abrir, y si en cambio cuando la intensidad de luz es alta, lo que va a suceder con la pupila es que se va a cerrar, y cuando la intensidad de luz es baja, lo que sucede es que la pupila se abre. Esto lo podéis experimentar muy fácilmente si os fijáis en el espejo del baño y apagáis y encendéis la luz. Cuando hay poca luz se dilata la pupila, hay más hueco para entrar la poca luz que hay, y cuando hay mucha se cierra. Bien, vamos a ver ahora algunas anomalías de la visión. Estas serían alteraciones del globo ocular o de la superficie de la córnea, que hacen que la imagen que se enfoca en la retina no lo haga bien, se haga de forma defectuosa. Por ejemplo, esto sería como vería una persona miope. Los objetos lejanos los vería borrosos, desenfocados, y los cercanos sí que los vería bien. En este caso, lo que sucede es que la imagen se enfoca delante de la retina. Esto se debe o a que el cristalino no es capaz de enfocar en la parte de la retina, o a que el globo ocular, como se muestra en esa imagen, es demasiado ancho, o sea, demasiado alargado. Entonces la imagen se enfoca delante de la retina, y eso se corrige con una lente divergente. La lente divergente lo que hace es prolongar el enfoque del objeto hasta llegar a donde está la retina, y ya se ven de forma correcta. El caso contrario es la hipermetropía. Los hipermétropes ven mal de cerca y bien de lejos. Sería la situación inversa.
Se puede deber, como veis aquí, a que el ojo sea demasiado corto, con lo cual la imagen enfocada por el cristalino se produce más allá de la retina. También puede deberse a problemas en el cristalino que no permita un enfoque en un sitio posterior. En el caso de la miopía, en el caso de la hipermetropía, se corrige con lentes convergentes. Hacen que los rayos de luz se junten antes y por lo tanto se enfoquen sobre la retina. Y otra alteración sería el astigmatismo. Como veis, el astigmatismo, el enfoque se hace igual de mal en los objetos lejanos y en los objetos cercanos. Eso es porque es debido a una curvatura desigual en la córnea. El problema no está ni en el cristalino ni en la longitud del globo ocular, sino es en la córnea. Eso hace que se desenfoquen los objetos y se corrige con lentes cilíndricas que ajustan esa curvatura desigual. Bueno, en el caso de la higiene de los ojos, como he comentado al principio, el ojo se va a limpiar continuamente con el sistema lacrimal y los párpados. Se producen lágrimas que cuando los párpados se extienden y mantienen limpia y húmeda la superficie ocular. Cuando dormimos, parte de las lágrimas se secan, se evapora el agua y se forman las legañas. Entonces sería importante limpiar las legañas para evitar que se obstruya el orificio lagrimal. Y luego también es importante usar una buena fuente de luz para poder leer y estudiar, y que según seamos diestros o zurdos, pues la luz nos venga del lado contrario donde está la mano que vamos a usar. Para los diestros es importante que la luz venga desde la izquierda y para los zurdos que la luz venga desde la derecha. También es importante mantener una distancia adecuada en las pantallas de ordenador y televisión para no forzar el cristalino en su enfoque, y tampoco hay que estar demasiado tiempo frente a esas pantallas. Por último, recordar que hay que evitar leer en vehículos en movimiento, ya que se va cambiando la distancia entre el texto y el ojo, lo que hace que se modifique la acomodación, como ya os he comentado antes. Y por último, pues bueno, recordar que hay que conocer bien de este vídeo la estructura y función del ojo, saber cómo es y cómo funciona el sentido de la vista y reconocer las principales anomalías que se producen en la vista.